el estoicismo romano. ¿Qué es el estoicismo romano? Antes de hablar de estoicismo romano propiamente, pues la pregunta evidente y es que hay otro tipo de estoicismos, hay otros estoicismos acaso, o por qué el estoicismo se dio de forma especial en Roma. Sin duda hay muchos estoicismos y sin duda hay muchas Romas también. Una cosa es la República Romana, otra cosa es el Imperio Romano, y entonces el estoicismo, por lo menos el estoicismo que vamos a estudiar acá, es un estoicismo mucho más de la época del Imperio Romano que propiamente de la República Romana. Por eso, las tres figuras que vamos a estudiar, Séneca, Epicteto y Marco Aurelio, viven en época del Imperio Romano, mientras que otros autores, por ejemplo, Cicerón es un autor de la época de la República Romana, es decir, antes de que se constituyera el Imperio Romano a finales del siglo I a.C. Bueno, vamos a intentar precisar algunos de estos interrogantes, porque muchas veces nos podrían preguntar, y hay gente que nos pregunta y dice, bueno, si usted va a hablar del estoicismo romano, ¿por qué no habla de Cicerón? ¿Por qué no habla de Musonio Rufo, que fue el maestro de Epicteto? ¿Por qué no habla de Átalo, que fue el maestro de Séneca? ¿O por qué no habla de los maestros de Marco Aurelio, Justino, Frontón, etcétera? Bien, vamos a ver de qué se trata el estoicismo romano. Pero para eso primero tenemos que entender qué es el estoicismo como idea filosófica. ¿Qué es el estoicismo? ¿Por qué es importante y por qué vale la pena estudiarlo hoy? Yo empezaría diciendo algo sencillo, y es: el estoicismo es un movimiento espiritual que nació a finales del siglo IV a.C. en Grecia, que alcanzó su mayor apogeo en Roma entre los siglos II a.C., cuando llega el estoicismo a Roma, y siglo II después de Cristo, en que vive el emperador Marco Aurelio, y que además ha penetrado por siglos y de muy diversas formas en el pensamiento medieval, moderno y contemporáneo. Entonces, el estoicismo que nosotros conocemos es un estoicismo antiguo. Nació en Grecia, se desarrolló muchísimo en Roma, pero sigue teniendo muchísima influencia y muchísimas manifestaciones en los siglos posteriores. Aquí me voy a ocupar exclusivamente del estoicismo antiguo. No voy a hablar de muchos rasgos estoicos que hay en el pensamiento moderno e incluso contemporáneo. Solo hablaré del estoicismo antiguo y ni siquiera de todo el estoicismo antiguo. Hablaré exclusivamente del estoicismo romano. Quien quiera conocer más a fondo el estoicismo desde sus orígenes en la antigua Grecia, pues las obras, lo poco que se conserva de ciertos autores del estoicismo griego y de lo que se llamará el estoicismo medio, luego explicaré eso en qué consiste, pues se consiguen algunos elementos en la colección de la Biblioteca Clásica de Gredos, y hay obras importantes, tal vez la más reconocida, que no hace muchos años fue traducida al español, sea la Estoa, Historia de un movimiento espiritual, de Max Pollens. Ese libro fue publicado en el año 2022 por Penguin Random House en Bogotá y se puede conseguir fácilmente. Pero bueno, precisemos qué es el estoicismo. Dije yo un movimiento espiritual y preferí decir eso un poco más general que decir, por ejemplo, una filosofía o una escuela de filosofía. Sobre todo, no quiero hablar del estoicismo como escuela, porque el estoicismo nunca fue una escuela, es decir, un lugar donde hubiese una doctrina oficial que debiese ser resguardada, que debiese ser enseñada en su integridad. De hecho, en el estoicismo no hay una doctrina única, ni hay un sabio único al que hay que hacer una referencia obligada. Veremos que Séneca, Epicteto y Marco Aurelio se refieren a muchos otros filósofos y no necesariamente a filósofos que tienen
fama de estoicos. El propio Séneca, cuando considera necesario, pues toma algunas cosas de Epicuro, o Epicteto toma algunas ideas de Heráclito o de Diógenes el Cínico, etc. Los filósofos estoicos no se apegan a una doctrina o a un sabio fundamental. Cosa distinta ocurre, por ejemplo, con el epicureísmo. Los filósofos epicúreos sí tienen una referencia obligada al gran maestro Epicuro. Epicuro era para ellos como una especie de santo, entre comillas. Es decir, había un pensamiento oficial de los epicúreos, y los epicúreos posteriores de alguna manera rescatan tanto la visión del mundo de Demócrito, en la que se apoya Epicuro, como toda la visión ética que uno encuentra en las cartas de Epicuro, particularmente en su carta a Meneceo. Pero el estoicismo no es eso. El estoicismo no es una escuela. Tal vez a mí la idea que me parece más acertada es decir esto, que el estoicismo en general y el estoicismo romano en particular es una especie de creación colectiva, un poco como eso que ocurre en el teatro. Hay un poco de personas que van haciendo aportes desde distintas perspectivas y crean una obra en conjunto. Eso es el estoicismo, una creación colectiva donde hay voces distintas, donde hay matices de pensamiento individuales, pero ustedes podrán ver que Epicteto no sigue a Séneca. De hecho, prácticamente nunca habla de él. Marco Aurelio nunca habla de Séneca, y casi nunca habla de Epicteto, aunque dice haber leído los textos de Epicteto, ¿cierto? Pero cada uno es un pensador individual que desarrolla su postura, claro, remitiéndose, eso sí, a una cierta tradición. En el estoicismo hay maestros reconocidos cuyas doctrinas se enseñaron por años y por siglos. Sin embargo, nunca hubo un culto a la personalidad, a un determinado tipo de sabio específico, ¿cierto? Porque el estoicismo es una filosofía de la autonomía personal, es una filosofía del autoexamen. Lo que pide un estoico, como Séneca, como Epicteto, como Marco Aurelio, no es que acojamos una doctrina, sino que aprendamos a revisarnos a nosotros mismos, aprendamos a examinarnos, sobre todo a examinar cómo nos estamos representando las cosas. Hay entonces muchos tipos de estoicismo. En cierto sentido, cada filósofo, aunque recoja una tradición común que se remonta a los primeros estoicos, a los estoicos antiguos griegos, Zenón de Sitio, Cleantes, Crisipo, etc., cada uno elabora su pensamiento propio. Comparten una tradición, pero hay claras diferencias entre los textos de Séneca, de Epicteto y de Marco Aurelio. Yo creo que esto tiene una gran ventaja, y es que el estoicismo no se apega a una doctrina fija, dogmática, sino que más bien lo que intenta conservar es una cierta tradición de pensamiento, una cierta manera de responder a los problemas que más aquejan a la existencia humana: la vejez, la muerte, la enfermedad, la pobreza, el sentido de la providencia, del destino, de la fortuna, todos esos grandes temas. Y el estoicismo tiene una manera de acercarse a ellos y tiene unas prácticas filosóficas específicas, porque el estoicismo no es simplemente una doctrina, es una forma de vida. Y entonces lo que pide es que quien quiera progresar en la enseñanza estoica, pues tiene que desarrollar una serie de prácticas filosóficas específicas. Tiene que meditar en la muerte, por ejemplo, tiene que llevar un diario en donde va anotando las cosas que pasan cada día. Sobre todo tiene que mantener un ejercicio permanente de reflexión y de examen de sus propias representaciones. Entonces, al ser una doctrina amplia, al ser una doctrina que da lugar a muchas formas distintas de entenderla, el estoicismo se ha logrado adaptar muchísimo a otros mundos. Aunque fue originalmente griego, se adaptó maravillosamente a la República Romana.
y se adaptó al Imperio Romano y se adaptó a épocas posteriores. Se adaptó al cristianismo, aunque en cierto sentido también podemos decir que el cristianismo se adaptó al estoicismo porque el cristianismo se desarrolló en un mundo tremendamente imbuido de estoicismo, como fue el mundo romano. Pero incluso el estoicismo, digamos, ha sido muy importante en el desarrollo del pensamiento liberal moderno. Uno encuentra en autores modernos como Jefferson, como el propio Kant, una serie de trazos que sin duda muestran que tuvieron una influencia muy fuerte de los estoicos y que sin duda leyeron a los estoicos. ¿Por qué estudiar el estoicismo hoy? Se pueden preguntar muchos. Si es una filosofía tan antigua, algunos dirían tan pasada de moda. Bueno, quiero decirles que pasada de moda no está. Pueden ustedes ir a una librería y verán hoy cuántos se están leyendo de nuevo las obras de Séneca, de Epicteto y de Marco Aurelio, y cómo hoy en día volvieron a ser verdaderos éxitos editoriales porque los está leyendo mucha gente, ordinariamente por fuera de la academia, porque el estoicismo fue por siglos una filosofía considerada por muchos de segunda clase. Claro, en el mundo académico siempre se enseñaron los grandes sistemas de pensamiento, filósofos sistemáticos, organizados, con una doctrina completa, con una obra muy amplia, grandes filósofos contra los que no tengo nada y a los que yo aprecio profundamente, como Aristóteles, como Hegel, la filosofía sistemática, organizada, hecha sistema, hecha una visión del mundo de conjunto. Mientras que con el tiempo resulta que hemos ido descubriendo que estas filosofías aparentemente de segunda clase, como el estoicismo, aportaron muchas cosas a pensadores muy importantes, como Montaigne, como Kant, como el propio Nietzsche, y porque a medida que uno va estudiando ciertas cosas, y esa ha sido un poco mi manera de descubrir también el estoicismo, muy poco a poco empecé a descubrir que el estoicismo era en cierto modo como la filosofía oculta de Occidente, una filosofía que lo había permeado todo, pero que nunca había formado parte de la academia, nunca había sido una filosofía que se enseñara mucho oficialmente, sino más como una partecita de la historia de la filosofía. Sin embargo, en la historia del cristianismo, en la historia de las tradiciones liberales, incluso en la historia de muchas constituciones modernas, el estoicismo, los pensadores estoicos pusieron su grano de arena. Porque muchos de los grandes personajes del mundo moderno leyeron con cuidado autores como Cicerón, como Séneca, como Epicteto, como Marco Aurelio. Y uno lo encuentra, por ejemplo, en muchos filósofos modernos, citas permanentes de todos ellos. Los encuentra en Montaigne, sin duda, los encuentra clarísimamente en Hume, los encuentra en Kant y en muchos otros autores. Pero además, a finales del siglo XX, hemos visto resurgir una idea de la filosofía como un modo de vida, lo que nos ha llevado a que nos volvamos nuevamente ya no hacia los grandes filósofos de la antigüedad como Sócrates, Platón y Aristóteles, sino a eso que se dio en llamar la filosofía helenística, la filosofía que se empezó a hacer en el mundo antiguo en los años posteriores a la muerte de Alejandro Magno. Allí la filosofía ya no era tanto una doctrina como un modo de vida, no era una disciplina académica, aunque había escuelas estoicas y aunque había escuelas epicúreas, como todavía duraron durante muchos siglos la academia platónica o el liceo aristotélico. Sin embargo, esas filosofías que muchas veces se veían como de segunda clase, como el estoicismo y el epicureísmo, pero particularmente el estoicismo, han sido muy recuperadas por investigadores modernos como Long, como Pollens, que acabo de nombrar, como el filósofo francés Pierre Hadot, que en los últimos años ha escrito una serie de textos muy interesantes sobre la filosofía antigua y la filosofía concebida como un modo de vida. Y además filósofos muy importantes
de finales del siglo XX y comienzos del XXI, como Michel Foucault, como Martha Nussbaum, han recibido una influencia muy fuerte del estoicismo, lo han estudiado con mucho cuidado, e incluso el estoicismo clásico, particularmente el de Epicteto, ha tenido un influjo muy fuerte en el surgimiento, por ejemplo, de terapias psicológicas, como la terapia cognitivo-conductual de Albert Ellis, o muchas técnicas estoicas han sido incorporadas al entrenamiento profesional, por ejemplo, de los deportistas, de los militares, incluso de los ejecutivos. Entonces, el estoicismo ha recuperado una gran fuerza en el mundo de hoy. Son muchas las personas que quieren llevar una vida estoica, pero para eso es importante volver a los textos originales, los de Séneca, Epicteto y Marco Aurelio, al estoicismo romano, porque en buena parte el estoicismo anterior pues terminó un poco oscurecido porque no conservamos muchos textos de los filósofos anteriores a esta época. Para entender mejor esto, voy a hablar en el video que viene a continuación del estoicismo antiguo, muy brevemente del estoicismo antiguo como surgió en Grecia, del estoicismo llamado medio, que es el estoicismo que llega a Roma y que se adapta al mundo romano, y finalmente hablaré propiamente del estoicismo romano.